Amén y amén. Bueno, bienvenidos todos a esta hermosa clase, a todos los que están lógicamente conectados por Zoom, se inscribieron, son estudiantes de CLEM, están participando de este poderoso curso sobre el tema transición o transicionar, y a todos aquellos que están a través de mi canal Enfoque Ministerial, nuestro canal. Es siempre una bendición grande poder estar aquí compartiéndoles las verdades, la palabra, sanidades, liberación, unción. Cuánta bendición tiene la palabra, esa comienza a fluir cuando uno comienza a hablar, esa comienza a actuar en nosotros, comienza a limpiarnos, a renovarlo en la mente, a transformarnos. Y es maravilloso. Vamos a entrar en este curso. Este es un curso que estamos dando, promoviendo. Esta es una clase promocional. Si no lo sabía, una clase promocional porque el día 3 de abril iniciamos este gran curso, especialmente para ministros. Todo aquel que esté en el ministerio, que esté ejerciendo un ministerio, por favor, no deje de inscribirse porque esto es muy importante lo que le vamos a compartir por la gracia de Dios. Son cosas, revelaciones, principios, leyes bíblicas que debemos conocer. Y muchas veces por no tener los maestros adecuados, la mentoría adecuada, pues adolecemos de un montón de conocimientos, de conceptos, de verdades bíblicas que por alguna razón pues no llegan a nosotros. El propósito de este ministerio, especialmente Clem y Redil, es ayudarle a la palabra, ayudarle con la palabra, ayudarle con las escrituras, que usted pueda crecer y desarrollarse. Así que vamos a darle inicio a este curso, a esta clase, porque es más bien una clase promocional que tiene el propósito de llevarlo usted al 3 de abril para que usted esté inscrito, puede inscribirse, puede hablar con María Elena, que es la directora general de CLEM, la llama, habla con ella, se inscribe, ella le da toda la explicación para que usted pueda estudiar, pueda prepararse, desde prepararse con cursos básicos, como sacar una licenciatura en estudios bíblicos, en escatología. Tenemos un material inmenso para darle, para que usted estudie y se prepare ministerialmente. No siga divagando entre un pensamiento y otro, corriendo de aquí para allá. Afírmese con un mentor, afírmese con personas que usted considere que el Señor les dirija, ore siempre por eso, para que usted estudie y se prepare. Así que vamos a dar inicio en el nombre del Señor a esta clase promocional. Creo que me tienes que dar para poder, habilítame ahí a Marilena, por favor. No, no puedo compartir la lámina. Vamos a ver si ya puedo. Ok, perfecto. Vamos a abrir la lámina. Moisés está con nosotros también, ¿verdad, María Elena? Y estamos conectados, apóstol. Ah, qué bueno. Yo pensé que te habías dado la fuga. No, este hombre no se da la fuga. ¿Qué creen ustedes? Es un hombre serio. Gloria a Dios, amén. Bueno, fíjese, este curso que fenomenal. Yo hubiese querido recibir un curso de esto cuando yo tenía 20 años, 19, que era un muchachito, 21, 25 años. Wow, qué falta me hubiese hecho un curso de este tipo. Fíjese, Transiciona, ahí tiene el logo de Transiciona para que vea esa imagen que tenemos ahí. Dice especialización ministerial Transiciona, así se llama. Vamos a iniciar con lo siguiente. Esta clase introductoria, como ya le dije, saliendo de Babilonia. Básicamente, la primera etapa de esta clase introductoria es saliendo de Babilonia. Usted era de Babilonia, yo no estoy en Babilonia, ¿cómo es eso? Bueno, poco a poco yo voy mostrando lo que realmente está sucediendo dentro del mundo del ambiente eclesiástico cristiano hoy en día. Usted se va a sorprender de muchas cosas, pero la idea no es ofender a nadie, la idea no es atacar a nadie, la idea es despertar, la idea es concientizar, la idea es que usted se inquiete, la idea es que usted se cuestione muchas cosas que ha aprendido, en el buen sentido de la palabra, se las cuestione. Yo me cuestiono mucho mi fe, reviso la escritura a ver si lo que yo estoy creyendo bien, porque la idea no es solamente creer, es creer correctamente. Y a veces creemos en el Señor, yo veo mucha gente apasionada que cree en el Señor, pero están creyendo equivocadamente, y ese es el problema. Cuando usted cree equivocadamente, pues por más que cree, cree, crea, no funciona. Entonces, saliendo de Babilonia, un llamado urgente a transicionar. ¿Por qué tenemos que salir? Porque lo dice la Biblia, porque dice 18:4. Si no la ha leído la escritura, si usted nunca ha leído este versículo le va a explotar en el espíritu. Dice, el ángel dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿Quién es ella? Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, de sus iniquidades, y para que no recibáis sus plagas.
Está diciéndole a su pueblo que salga de Babilonia. ¿Y qué capítulo es este? Capítulo 18, versículo 4. Bueno, si la iglesia, como enseña el cristianismo, fue arrebatada pre-tribulación, ¿qué hace el Señor? Hablándole en el capítulo 18, un poquito antes de su venida, 18, diciéndole a su pueblo, sal de Babilonia. Y esa Babilonia la destruyen en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Entonces aquí está pasando algo, nos informaron muy mal y esa mala información nos va a traer graves problemas. Pero nosotros le vamos a ayudar a que usted se reubique, que usted estudie, que usted analice y usted mismo lo pruebe por su propia cuenta, estudiando y revisando las escrituras. Entonces, Dios nos está llamando a transicionar, a salir del sistema de Babilonia, pero poco a poco lo va a entender. No solo en pensamiento y en creencia vamos a salir de Babilonia, sino en nuestra forma de vida y mentalidad. Hay que transformar la mentalidad y la vida pagana, religiosa, que no está en línea con la palabra, con una mentalidad de reino, una mentalidad basada en las escrituras. Necesitamos comprender, claro que sí. ¿Por qué debemos salir de Babilonia? ¿Qué es realmente este sistema? Sus consecuencias y qué pasa si decidimos quedarnos en él, en el sistema babilónico. ¿Qué es Babilonia como sistema? ¿Qué es Babilonia como sistema? Bueno, en Génesis 11:4 dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces estamos viendo que Babilonia fue una ciudad que existió, y présteme atención, en Génesis capítulo 10, 11 del Génesis, nosotros tenemos ahí a Babilonia. Babilonia fue una ciudad que se forma a raíz de qué. Si usted revisa la escritura, ¿dónde comenzó esa Babilonia religiosa, esa Babilonia corrompida, esa Babilonia pervertida? ¿Dónde se inició todo esto? Esto se inició desde el momento que Adán cayó de la gracia. En el momento que Adán comete iniquidad, quebranta el pacto, él tenía un pacto condicional con Dios. Y él lo rompió, participó del árbol, agarró el consejo, porque la palabra árbol es y la palabra consejo es la misma en hebreo. Entonces dice, no comas de ese árbol, no comas de ese consejo, no comas de esa ideología, no comas de eso que te van a enseñar allí, porque si comes de ese árbol, de esa ideología, vas a morir, espiritualmente y físicamente. Eso es lo que estaba diciendo. En mi libro, que estoy terminando ya falta poquito, yo hablo sobre lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el último capítulo del libro, enfatizo la verdad bíblica sobre lo que era ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que mucha gente no lo ha entendido. Entonces, basado en estas verdades y en el planteamiento que le estoy haciendo según las escrituras, quiero que usted vea algo, y es que quiero que vea lo que dice la escritura. Fíjese bien, déjeme apartar esta cosita de aquí. Fíjese bien, Babilonia no es solo una ciudad antigua, sino un sistema mundial que, escuche, que se consolida en Babel. Génesis 11. Se consolida, ¿qué se consolida? Un sistema religioso, mundano, pagano, totalmente dirigido por Satanás, sus ángeles caídos, todas las fuerzas del mal. Prepararon ese sistema porque era la oposición. Fíjese usted algo, y se lo voy a decir de una vez para que lo vea. ¿Usted se acuerda cuando usted lee el pasaje donde dice que Nimrod era un hombre valiente, gran cazador, que estaba delante de Dios, dice la traducción a nuestro idioma, pero no dice que estaba delante de Dios. La palabra hebrea no dice delante, sino que estaba en contra o en oposición a Dios. Entonces, tache esa palabra ahí que la tradujeron mal del hebreo. Esa palabra es curiosísima porque cuando usted, fíjese que, y usted puede buscarlo en su Biblia, usted puede hacerse de una Biblia que tenga las traducciones. Fíjese, aquí está Génesis capítulo 10, vamos a Génesis capítulo 10, vamos al 11, Génesis 11. Y en Génesis 11 usted va a ver algo impresionante. Y es que aquí en Génesis 11 dice que se dijeron unos a otros, bueno, vamos a hacernos una torre de Babel, vamos a hacernos un sigurat, se llama eso, no se llama torre, se llama sigurat. Entonces, ese sigurat estaba siendo hecho con un propósito totalmente errado. Fíjese que dice en Génesis capítulo 10, versículo 9, y fue, hablando de Nimrod, un poderoso cazador delante del Señor. Fíjese que dice delante del Señor, pero cuando usted le da aquí al clic y usted se va aquí al diccionario, se va a la Biblia hebrea
y se mete en ese mismo versículo que está ahí, que ya se lo voy a leer del hebreo para que usted tenga una idea más clara de lo que esto significa. Entonces, dice que Nimrod era así como, y mire bien, por lo cual se dice así como Nimrod era vigoroso cazador, dice otra versión, ¿verdad? Delante de Yahvé, pero la palabra hebrea es panín, panín. Dice que su rostro lo tenía para enfrentar a Dios literalmente, para hacerle oposición, para enfrentar, para pelear, para discutir, pelear, tratar de destruir la obra, tratar de hacer lo opuesto a lo que Dios establecía. Entonces, esa palabra hebrea es bien curiosa porque uno siempre entiende, bueno, un gran cazador que estaba delante de Dios, la palabra delante, cara a cara, era enfrentamiento, era maldad, era perversión, era oposición, es la palabra hebrea. Y es muy importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque usted piensa que era un cazador honorable, que estaba delante de Dios, que era alguien que agradaba a Dios o le agradaba a Dios. No, de ninguna manera, ninguna manera. Entonces, acá seguimos, nace con la rebelión del hombre, Babilonia, y separación del reino de Dios. ¿Cómo nació Babilonia? Con la rebelión del hombre y con la separación. Se unió a Babilonia, se unió a la perversión, a Satanás y sus secuaces, y se separó del reino de Dios. Tercero, ha operado a lo largo de la historia hasta el presente, ese sistema. Representa una estructura de reino, estaba en contra o en rebelión contra Dios, era parte de la rebelión, por eso estaban haciendo ese sigurat, más llamada Torre de Babel, pero una sigurat era un templo religioso donde los espíritus entraban y hacían toda clase de abominaciones, mucha gente no lo sabe. Y por último, es una organización hoy día todavía global que busca sustituir el gobierno divino, el reino de Dios, por el dominio del hombre y Satanás. El dominio del hombre, estamos hablando del humanismo, la idea humanista del mundo, del hombre, de las ideas del hombre. En el humanismo el hombre es el centro del mundo. En el reino de Dios el centro es Dios, es el Padre eterno. Entonces tenga eso claro. Bien, continuamos. Segundo, vamos a ver las características, y preste mucha atención, vamos a ver las características que posee el sistema babilónico. Primero, es humanista. El hombre se pone en el centro, en lugar de Dios. Dos, rebeldía, rechazo de gobierno de Dios y exaltación del poder humano. Wow. Tres, religiones. Ninguna religión es verdadera. Decir religión falsa se dice, pero es que no hay ninguna religión verdadera, todas son falsas. Es que para que lo tenga claro. No es que dice religión falsa porque hay unas que no son falsas, todas son falsas porque Dios no es religioso ni enseñó ninguna religión. Los hombres tienen religiones, Babilonia comenzó con las religiones y es la cuna de las religiones. Es un sistema de creencias, la religión, que aparenta ser espiritual, pero que está basada en la manipulación, idolatría y distorsión de la verdad. Eso es una religión, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Estoy hablando de judaísmo, estoy hablando de islamismo, estoy hablando de cristianismo, rastafari, solo Jesús, mormones, testigos de Jehová, que son sectas otras. Todo eso va opuesto a la palabra. Usted no practica ninguna religión. Jesús nunca enseñó una religión. Déjeme decírselo rapidito aquí para que usted me vea la cara y me comprenda mejor. Usted sabía que yo me puse a investigar en la Biblia si el cristianismo realmente es la religión que yo debía practicar. Estaba en un ayuno en Puerto Rico por 3 días, en un sótano de una casa en una montaña. Y cuando empiezo a estudiar sobre la religión, porque yo entendía religión como un proceso de Dios con nosotros, cuando Dios me habla esa noche, me dice, yo no fundé ninguna religión. Estoy hablando del año 1980 y, ya le voy a decir, 84, 85, 86, más o menos. Y Dios me dice, hijo, yo no soy religioso ni tengo ninguna religión. Me dice, todos los religiosos que han muerto están en el infierno, me dijo. Los religiosos, la gente religiosa se va al infierno, no tienen conocimiento mío, no tienen ninguna verdad que yo le haya dado. Cuando yo oí eso del Señor en mi espíritu, yo me estremecí mucho porque yo tenía un concepto de religioso, una persona religiosa es una persona que adora a Dios, que ama a Dios. Pero cuando Dios me dice eso, comienzo a revisar la palabra religión que viene del latín religare y lo que encuentro me asombró.
porque empiezo a buscar el término en el latín, sus raíces y todo. ¿Sabes cómo soy yo que escudriño la escritura, escudriño las palabras y me gusta mucho la filología, el estudio de los idiomas, de las lenguas, investigar la semántica, la sintaxis, todo lo que tiene que ver con el sentido y las formaciones de las palabras, la morfología, todo eso lo investigué. Y resulta que la palabra religión tiene un trasfondo satánico. Cuando habla de religar y de que es ligarse con alguien, está hablando de espíritus inmundos. La religión en el mundo es cuando una persona se hace religiosa, es cuando tiene una secta satánica, un espíritu inmundo y se une, es unir, religarte, pero ¿con quién? Con un patrón, como en Grecia, que estaban los patrones. Por eso la Iglesia Católica Romana llama a los santos patrón de tal sitio, patrón de otro sitio. Los patrones eran potestades satánicas dentro del griego y se unían a través de la teología, porque la teología, teo viene de Zeus, y teología es el estudio de los dioses paganos del Monte Olimpo. Es como Hermes. Yo no estudio hermenéutica, ni doy hermenéutica, ni usted no debe estudiar hermenéutica, porque ¿de dónde viene la hermenéutica? De Hermes. Hermes y la palabra neumáticos, el espíritu de Hermes. Entonces, la hermenéutica es del dios de la retórica del Monte Olimpo, que era Hermes, y él descendía, el espíritu de Hermes descendía para inspirar a los oráculos griegos, que lo llaman profeta oráculos, para que hablaran en nombre de sus potestades satánicas. Eso es hermenéutica, la inspiración y el estudio de todo lo que tenga que ver con las operaciones satánicas para poder ser inspirado por el espíritu de Hermes. Entonces, si está estudiando hermenéutica, lea, busca el origen de la palabra hermenéutica, vea a quién se refiere, vea qué dice y ya está. Y usted me dice si estoy correcto o no. Y si no, bueno, búsquele la Biblia a ver si aparece y en qué forma aparece. Es muy importante que entendamos que el reino de Dios trata con conceptos, definiciones. Y si usted tiene los conceptos errados, pues tiene el idioma errado. Porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no hablan mi lenguaje, ni entienden mis palabras. Le dijo Jesús, estamos hablando de Juan 8:43. Ustedes no entienden mi lenguaje. ¿Cuál lenguaje hablaba Jesús? El lenguaje del reino. Tenía un vocabulario del reino. Sus conceptos eran claros, eran definidos, eran escriturales. Entonces, las religiones, sistema de creencias que aparenta ser espiritual, pero es religioso, es diabólico, pero no está basado en la manipulación, pero que está basado, debo decir, está basado en la manipulación, la idolatría y la distorsión de la verdad. Control económico y político. Babilonia se presenta como un sistema de esclavitud global, que es lo que viene, esa religión mundial que el anticristo va a establecer, es un control mundial, una esclavitud mundial global, financiero y de poder, donde el hombre es controlado por el materialismo, el dinero y la codicia. Oído, esto todo lo he sacado yo de la escritura y se lo estoy dando con mucho cuidado porque no quiero que se me ofenda, quiero que pare el oído y entienda. Entonces, Babilonia en definitiva, ¿qué es Babilonia? Es una estructura que mezcla. Cuando usted dice Babilonia la Grande, ¿de qué hablará la iglesia católica, la iglesia judía, la evangélica? ¿Cuál será la Babilonia? ¿Y cuál será la ciudad? La ciudad se llama Babilonia, y ya le voy a decir. Y es una estructura que mezcla política, economía, religión, todos los poderes, los mezcla, ¿verdad? Para someter a la humanidad bajo un gobierno ajeno a Dios. Entonces, ¿qué es Babilonia en la Biblia? Bueno, si hablamos de Babilonia, la Babilonia que acciona, que opera, que está activa, estamos hablando de toda la política, la economía, la religión, todos los poderes unidos en función de controlar y llevar el mundo a la esclavitud. Eso es Babilonia. Pero cuando habla de que se va a destruir Babilonia en el capítulo 17, ¿cuál es la Babilonia que va a ser destruida? Se va a sorprender con lo que le voy a decir. Pero la Babilonia de los últimos tiempos, donde se va a concentrar, ¿dónde se va a concentrar? Y por eso es que quiero decir esto primero antes de decir dónde se va a concentrar. ¿Desde dónde cree usted que va a gobernar el anticristo el mundo? Si se hace pasar por el Señor, como lo va a hacer, va a tratar de hacerle ver al mundo que Él es el Mesías, los judíos le van a creer, el mundo le va a creer, se van a postrar delante de él por 3 años y medio, lo van a adorar, lo van a reconocer. Tremendo va a ser eso, terrible, terrible, eso va a ser terrible. Porque todo el mundo va a pensar, el mundo entero, menos nosotros, los que estamos apercibidos, los que tenemos el Espíritu de Dios, sabemos que no es así. Pero este hombre va a engañar al mundo. Y cuando ya tenga el poder en la mano, ¿qué va a hacer? Va a darle permiso a los judíos sacar a los islámicos de ahí, de la torre, donde está la cúpula de la mezquita esta de los árabes, va a la cúpula de la roca, va a quitar eso de ahí y le va a permitir él, porque va a ser el gobernante del mundo, a los judíos que construyan el templo.
Pero lo que no saben los judíos y no logran entender, y muchos evangélicos y cristianos logran entender, es que este ser llamado el antimesías, que va a tener todo el poder dado por Satanás y va a tener la autoridad de Dios para gobernar por 3 años y medio, si no lo sabía, va a engañar al pueblo judío. Y a los 3 años y medio exactamente va a detener sacrificios que ellos dicen que van a restaurar el sacrificio, los animales, la vaca rojiza y tal, y van a poner todo ahí, muchos judíos contentos porque van a adorar a Dios. Pero bueno, si tú eres mesiánico y tú crees en el Mesías, ¿cómo es que tú crees que ese templo es de Dios? Es que templo que van a construir, porque ese templo que están construyendo los judíos, si usted no lo sabe, y no todos están de acuerdo, son muchas denominaciones, sectas, divisiones que tienen los judíos, desde los asíricos, los ortodoxos, los reformados, y para de contar, son muchos, pero no todos están de acuerdo con eso de la construcción del templo. Si usted no lo sabe, yo he leído mucho sobre eso, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso no está en la escritura. No pueden tomar el capítulo 40, 41, 42, 43 hasta el 44 del libro de Ezequiel para decir que eso de lo que está hablando ahí es del templo, es del palacio del rey. Esa imagen que hay ahí es que Jesús, cuando reine desde Jerusalén, él va a construir un templo para reinar, un templo no, un palacio para reinar durante los 1000 años. Eso habla del palacio donde Yeshua va a vivir durante ese tiempo, va a ser su sede principal. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero ellos dicen que eso es el tercer templo que ellos están construyendo. Eso es totalmente falso, porque en ninguna parte de la Biblia, ninguna profecía, ninguna que diga que se debe construir un tercer templo. ¿Por qué? Muy sencillo. Jesús dijo, destruyan este templo. ¿Cuál? El que había durante su época. El templo que reconstruyó ¿quién? Herodes. Ese templo no lo mandó a reconstruir Dios. Ese templo lo reconstruyó un pagano sin órdenes de Dios, porque ese templo había sido destruido en el tiempo de Jeremías, que ocultó el arca. Y ese templo fue destruido y lo que había era una carcasa. Uno, dos, no había arca, no estaba el arca del pacto. Desde que construyeron ese templo, que Herodes lo reconstruye, no había arca. Entonces, ¿qué pasó con el pañuelito que se colaba, se ponía en la puerta tradicionalmente? ¿Verdad? Se ponía allí bañado en sangre rojo y se tenía que tornar en blanco porque se supone que cuando la sangre se derrame, tus pecados serán blancos como la lana y como la nieve y tal, y qué sé yo, dice la escritura. Entonces ese pañito simulaba que cuando Dios aceptaba el sacrificio, ese pañito de rojo se tornaba, que estaba manchado de sangre, se tornaba en blanco totalmente, era que el Señor aceptaba el sacrificio. Tú sabes una cosa, que después que el Señor murió y resucitó, eso más nunca sucedió. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, destruyan este templo, destruyanlo. Y yo lo levanto en 3 días, pero dice que se refería a su cuerpo. Claro, ¿por qué? Porque Él es el verdadero templo de Dios. En Él moraba Dios a plenitud. Cuando Él murió y resucitó, ¿verdad? Murió y resucitó, había profetizado que ese templo iba a ser destruido. Y en el año 70 fue destruido. ¿Por qué razón no se puede? Porque el tercer templo se llama Yeshua. Él es el templo resucitado. Él es el templo de Dios. Nosotros moramos en Él y Él mora en nosotros. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos el tercer templo? Jesús fue el tercer templo y es el tercer. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo somos morada del Espíritu Santo, somos el templo. Dice la Biblia que si tú estudias el templo del Espíritu Santo, entonces ¿cuál es el templo del Espíritu Santo hoy día? ¿El que van a ser los judíos? No, el que tiene a Dios en su corazón y ha sido bautizado, llenado, regocijado con el Espíritu Santo en su vida. Nosotros somos el verdadero templo, Jesús es el verdadero templo. Entonces, ese templo que van a reconstruir, que van a levantar los judíos, no ha sido ordenado por Dios, es una abominación. Van a restaurar la ley mosaica que fue ya abolida totalmente, la ley mosaica, porque estamos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Entonces, todos los ritos del antiguo pacto, eso quedó anulado. Está la parte moral. Lógicamente, todos los preceptos, ni siquiera son mandamientos, son preceptos. La palabra correcta no es mandamiento, es preceptos en la Biblia. Dios nunca dio mandamientos, Dios dio preceptos. Y si vamos a la ley, tampoco él dio instrucciones, no decía ley, en el original no dice ley, sino instrucciones. Torá no es ley, son instrucciones. Y los 10 mandamientos deberían llamarse los 10 preceptos, porque son preceptos. Y esos preceptos son preceptos morales, esos están vigentes siempre. Pero Jesús pagó todo el precio por nosotros, murió, resucitó, y cuando nos dio la nueva creación, nos dio todos los mandamientos cumplidos, puso la Torá primigenia en nosotros, y nosotros hemos cumplido toda la ley en Yeshua. Toda la ley la cumplimos en Yeshua, sino cómo fue que nos sentó en lugares celestiales. Si todavía estamos bajo la ley mosaica, ¿cómo es que el Señor nos subió y nos sentó en lugares celestiales juntamente con él? Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4.
dice que nos escogió antes de la fundación del mundo y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Y en Apocalipsis 3:7, 3:8 por ahí, dice que Él, si perseverábamos, nos iba a sentar con Él en el trono de su Padre. Ahí está la escritura. Y ahí es donde estamos ahora. Entonces, es muy importante que usted entienda que la Babilonia de aquel tiempo antiguo, la Babilonia, la neobabilonia de Nabucodonosor, y la Babilonia de este tiempo, que ya pronto va a ser quemada, ¿quién será esa Babilonia? ¿Será Roma? ¿Será Nueva York? ¿Será Londres? No, la Babilonia del tiempo final es Israel. Es el mismo Israel que se ha pervertido, se ha corrompido, y dice la Biblia en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 8, léalo usted mismo. Dice que el anticristo durante su gobierno mató, asesinó a los dos testigos. Aparece ahí. Y dice que los puso en la plaza pública para que todo el mundo lo viera a través del internet, porque ¿cómo lo va a ver todo el mundo? En aquel tiempo no había internet, pero el profeta escribió, Juan, que sería visto por el mundo entero, y no se imaginaba que todo el mundo iba a ir allá a verlo, no, lo van a ver por las redes sociales, el mundo entero, dice ahí, léalo, Apocalipsis 13, perdón, 11:8, 11:8, pero mira lo que dice después, dice que los va a exponer públicamente, ya sabemos que van a resucitar al tercer día, pero mira lo que dice el versículo, dice que estos testigos van a ser muertos, asesinados, porque no habían visto muerte y ahora van a ver muerte, y dice que fueron asesinados en la gran ciudad. Y esa gran ciudad se llama Babilonia, ¿verdad? La gran ciudad, está hablando de la gran ciudad donde van a suceder todas estas abominaciones. La abominación desoladora de la cual habló Jesús se va a suceder en Babilonia. Siga leyendo. Entonces dice que esa gran ciudad, dice la gran ciudad, ahí en el versículo dice que fue llamada espiritualmente Egipto y Sodoma. Escuche, Egipto y Sodoma. Imagínense usted los nombres que utiliza. Y después dice que ahí fue donde murió el Mesías de ellos, de los testigos. ¿Dónde fue que murió el Mesías? En Jerusalén. Y habla de la gran ciudad y habla que van a ser expuestos en la plaza de la ciudad de Babilonia, o sea, de la Babilonia moderna, que es Jerusalén, que es Israel moderno, donde hay todas las clases de religiones. Yo he estado ahí, toda clase de religiones, y de ahí, desde ahí, toda la abominación que se va a hacer del mundo, el reino satánico, el diablo, el anticristo, van a gobernar el mundo desde la ciudad santa, entre comillas. Esa ciudad va a ser destruida, va a haber un terremoto terrible, va a haber juicio de Dios sobre esa ciudad por causa de su pecado y su inmundicia. Léalo, ahí le dejo eso para que lo mastique y poco a poco lo vaya digiriendo, porque le hace falta tener conocimiento de quién es la Babilonia verdadera. Entonces, aquí Babilonia es una estructura que mezcla política, economía y religión, y todo, sexo, todo, para someter a la humanidad bajo un gobierno ajeno a Dios, o ajeno a Dios. Muy interesante eso. Entonces, ¿por qué tenemos que salir de Babilonia? ¿Por qué tenemos que transicionar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de transicionar? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita yo le voy a dar unos ejemplos. ¿Por qué tenemos que salir de Babilonia? Fíjense lo que dice 2 Corintios 6:17. Por lo cual, dice Pablo, salid de en medio de ellos, ídolos, idolatría, todo eso. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. No toquéis lo inmundo. Inmundo es todo aquello que es idolatría, que son ídolos, que es paganismo, que son religiones. Ninguna religión es de Dios. Yo busqué en la escritura a ver si aparecía que el cristianismo era de Dios y no lo conseguí en ninguna parte. Usted, yo le hago un reto a usted con mucho respeto. Busqué la Biblia de donde Jesús enseñó cristianismo, donde los apóstoles enseñaron cristianismo. Estableció Jesús una religión llamada cristianismo, con todo respeto. Ahí me convertí yo en una iglesia cristiana, usted también, todos nos convertimos, porque ahí se proclama, se enseña, como dice la tradición, se predica el evangelio de salvación. Sí, yo estoy de acuerdo, se predica el evangelio de salvación, pero la pregunta es, ¿eso de cristianismo existió en el tiempo de Yeshua? ¿Habló de cristianismo Jesús? ¿Hablaron del cristianismo los apóstoles? No. El cristianismo nace en Antioquía, cuando los paganos, a los seguidores de Jesús, los llaman cristianos en griego, que era una palabra peyorativa, ofensiva para ellos. Entonces uno de los discípulos de Pedro, ahí en la carta de Pedro dice, mira, ¿y ahora qué hacemos? Aquí Antioquía nos están llamando cristianos y yo no quiero ser llamado cristiano. Entonces Pedro dice, bueno, sufre el agravio mío, es por la causa de Cristo, tienes que aguantar que te llamen como sea, tranquilo. Eso va a ser parte del paseo que tú vas a tener en el Evangelio. Entonces la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia y no tiene nada que ver con nosotros. La nombró el rey Agripa, la menciona Pedro, y se menciona en el libro de los Hechos, Lucas lo menciona en Hechos 11:26, y dice que por primera vez se llamó a los seguidores de Yeshua, los discípulos se les llamó cristianos.
Nunca se había utilizado eso antes. En el tiempo de eso de los apóstoles, no, mira, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando vino el Señor, le dio la llave a Pedro y Pedro proclamó el evangelio de qué, del reino. ¿Qué llave le entregó? ¿La llave de la iglesia o la llave del reino? Porque aquí parece que le entregó la llave de una iglesia, pero no, dice que le entregó la llave del reino. ¿Y cuál fue la llave del reino que entregó? Que trajo el mensaje. ¿Cuál mensaje? Del reino. Y dijo que este mensaje era el que el Señor había profetizado desde el tiempo de David, que uno de su descendencia tomaría el trono de David y se sentaría en el trono de Dios. Ese es Yeshua. Y entonces Pedro, todo el mensaje de Pedro es haciendo referencia a David y al juramento que Dios le hizo a David y el juramento que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo un juramento a Abraham. Cuando le dijo, haré de ti una nación grande. ¿Y cómo se llama esa nación? Se llama Israel. El verdadero Israel. Israel. Son dos palabras. Él es uno de los nombres sagrados de Dios que hablan de su deidad. Él. Y Israel es propicio. El Dios Todopoderoso que es propicio para su pueblo. Eso es lo que significa Israel. ¿Y a cuál Israel viene a buscar? El Israel de Dios, que son todos los olivos. ¿Y quién es el olivo? Israel. ¿Y quiénes somos nosotros, el olivo silvestre que es injertado? ¿Y quiénes son los judíos que se arrepintieron, que fueron cortados y se arrepienten? Y van a ser integrados al olivo, y el olivo es la nación de Israel. El Señor viene a buscar una nación, a la nación que le profetizó a quién, a Abraham. Le dijo, Abraham, yo haré de ti ¿qué? Una nación grande. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien me dice algo? ¿Alguien quiere comentar? Si alguien levanta la mano, le doy para que hable algo, pregunte algo rapidito, por favor. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta que tenga en mente, en el corazón? ¿O quiere dar una opinión? Rapidito, por favor, que pase el tiempo. María Elena, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentar algo? No, no tenemos manitos levantadas. Bueno, seguimos entonces. Parece que está muy interesante la clase. Nadie quiere participar todavía. Muy bueno. Seguimos adelante poco a poco. Entonces, aquí tenemos a Babilonia. Tenemos a Babilonia. Ya le he ido explicando. Claro, durante este curso que vamos a tener el día 3 de abril, es que usted va a ver lo bueno de este curso que va a entrar a profundidad en todo esto. Así que prepárese, inscríbase en ese curso porque necesita tomarlo para ponerse al día con lo que el Espíritu de Dios está hablando y nos está enseñando. Ok, seguimos aquí. Seguimos. Observe esto. ¿Por qué en un sistema de engaño y esclavitud, ¿verdad? Mantiene a las personas atrapadas en el error, el materialismo, la religiosidad, corrupción y mentira, apariencia de justicia? Babilonia es un sistema de engaño y de esclavitud. Y como es un sistema tan engañoso, tan podrido, tan hábil, tan astuto, la forma en que se opera, la forma en que manejan las multitudes. ¿Cuántos de ustedes conocen? Yo le voy a decir algo aquí, algunos ni saben de lo que le voy a hablar, pero a otros sí. ¿Ustedes saben lo que es la organización Tavistock? ¿Usted sabe lo que es Tavistock? ¿Alguno tiene alguna idea? Tavistock es una empresa inmensa que era una cosa cuando la hacía hace 50, 60 años y ahora se transformó en Tavistock. No le quiero hablar mucho de eso porque no quiero meterme por ahí, pero le voy a decir, esa empresa es la que se dedica a manejar las masas psicológicamente a través de todo lo que se informa. Fíjense que las redes sociales, escúcheme, las redes sociales y los canales más poderosos del mundo, por eso es que nos desinforman tanto, porque es un tren de profesionales psicólogos que manejan toda la información de las redes para pervertir, corromper, manipular y dominar el mundo. Toda esa corrupción que usted está viendo en las redes sociales. Yo en estos días abrí una red social, me dio por abrirla en la noche, eran como las 12, entonces estaba así, y me dio por tocar esa red a ver qué era, hermano, y lo que empecé a ver no podía creerlo. Toda la podredumbre que muestran por esas redes sociales, yo no podía creer que estuvieran pasando eso y que a uno que está ministrando la palabra, que está enseñando la verdad, que está enseñando la comunión con Dios, que ciertas prácticas sexuales son corruptas. Y eso no es de Dios, que esos son demonios. Entonces te cierran porque tú dices, estás combatiendo la promiscuidad sexual. Pero ellos, por los mismos canales que nos cierran, pasan prostitución y pasan de toda porquería. ¿Por qué? Porque eso está programado por Tavistock. Ponga Tavistock, T-A-V pequeña I
de stock en inglés. Ese es el libro de David Tulin, creo que es David Tulin. Ponga David Tulin, todo stock. Y leas ese libro. Y cuando usted lee ese libro de David David Tulin, y pone Tavi Stock, así como suena Tavi, como pequeño Stock, S-T-O-C-K, y lea ese libro y después usted me echa el cuento si yo estoy inventando o eso es parte del plan de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia comprende toda la política, toda la corrupción política del mundo, todos los empresarios multimillonarios, todas las religiones, toda la economía, toda la corrupción, todos los poderes. Eso es el estado profundo. La Babilonia de hoy es el estado profundo, es el cabal, lo que mucha gente ni sabe qué es. Están dominando el mundo hace ya 35 años, desde el foro de Sao Paulo, se empezaron a afiliar a la ONU, todos los países, 194 países van que firmaron y aceptaron a la ONU como el organismo que va a dirigir el mundo en los próximos 20, 30 años, o sea, desde el 1993. ¿Quién domina el mundo ahorita? ¿Quién es el gendarme del mundo? ¿Quién controla el mundo ahorita? La ONU, con todos sus programas y con la Agenda 2030 y los 17 artículos que sacaron para controlar el mundo y te disfrazan todo eso para tener un control, una esclavitud total, porque te dicen que tú no vas a tener que preocuparte por tener propiedad porque el gobierno te lo va todo. Es un gobierno paternalista, estatista. Es un gobierno estatista. El Estado va a manejar todo, todo. Ya las fronteras están rotas casi en el mundo entero. La economía tiene un solo control. Las religiones va a ser una religión. Va a ser toda una unidad y vamos a tener un hermano mayor que se llama el anticristo que va a controlar el mundo. Así de sencillo se lo estoy poniendo para que no se complique mucho. Pero todo eso pertenece a Babilonia y la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando porque están medio adormecidos. Piensan que todo es una conspiración, pero bueno, los conspiranoicos son ellos. Seguimos. ¿Por qué Dios lo ordena? ¿Por qué Dios te ordena transicionar? Escúcheme, Dios no negocia, y escucha bien, Dios no negocia con Babilonia. Él ordena a su pueblo que salga de ella. Permítame un segundito, va. No se retire nadie, que se me apagó esta luz de aquí, ya va. Gracias, gracias. Se me apagó esta luz, no sé qué pasó allí. Bueno, con Babilonia, él ordena a su pueblo que salga de ella. Recuerde algo. Esta verdad que le voy a decir es escalofriante. ¿Usted sabía que Dios, el Padre, no negocia con nadie nada? Él tiene sus leyes, tiene sus estatutos, tiene sus preceptos, lo que llaman mandamientos. Usen la palabra correcta, son preceptos, no mandamientos. Preceptos. Usted cuando viola la ley, usted viola un precepto. Entonces, Dios no negocia con la mafia, Dios no negocia con los terroristas, Dios no negocia con las religiones ni con los religiosos, Dios no negocia con el hombre, Dios tiene una ley, unos preceptos que usted tiene que sujetarse a ellos y obedecerlos y punto, porque Él es el soberano. Él nunca va a negociar con usted. Usted le puede contar a Dios todas sus debilidades y que usted necesita esto y que necesita lo otro. Pecado es pecado, iniquidad es iniquidad, desobediencia es desobediencia. Ahí no hay negociación con Dios, no hay mesa de negociaciones con Dios. O hace lo que Dios te dice o te va mal. Punto, porque estás violando la palabra. No quiero entrar más en eso porque voy a profundizar y después algunos van a salir llorando, van a salir pegando gritos y no quiero eso, quiero que salga contento. Entonces, ¿por qué Dios lo ordena? Dios no negocia con Babilonia, nunca ha negociado ni va a negociar. Tercero, ¿por qué está bajo juicio Babilonia? Babilonia será destruida, que es la Jerusalén moderna. Y le hace Apocalipsis 11:8, léalo con calma, porque ahí está, si no lo crees, pues eso es tu problema. Babilonia será destruida y todo aquel que permanezca en ella, en Babilonia, pues se dice, sal de Babilonia, pueblo mío, capítulo 18, versículo 4 de Apocalipsis, final de los tiempos. La gente piensa que la iglesia va a ser arrebatada pre-tribulación, de eso no está en la Biblia en ninguna parte. Además, no se llama iglesia, se llama los santos en el Apocalipsis. En el capítulo 9 aparecemos. En el capítulo 14 aparecemos, en el capítulo 17 aparecemos, en el capítulo 18 aparecemos, en el capítulo 19 aparecemos. Los santos del Señor. Fíjese usted que esto es
tan curioso, pero tan curioso, que en este texto, váyase a Apocalipsis un momentico, abra su Biblia, por favor, porque yo cuando hablo con la escritura en la mano, no me gusta estar hablando sandeces ni bobería, entonces váyase a la escritura, por favor, perdón, Dios, en un momento aquí, váyase a Apocalipsis, por favor, capítulo 13, versículo 10 creo que es, déjeme estar seguro, déjeme cambiar de Biblia, déjeme poner esta Biblia que es más fácil. Eh, Dice versículo, ya le voy a buscar el versículo 10 del capítulo 13, 10, 11. Vi a la bestia que salió de la tierra, tenía dos cuernos, esta bestia recibió autorización, versículo 13, hasta la segunda bestia, versículo 14, engañaba a la gente de la tierra, capítulo 15, la segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen, a una imagen, darle poder, está hablando de un robot. Y luego dice, la bestia también obligó a todos, a grandes y pequeños, a sellarse y todo eso. Nadie podía comprar ni vender. Siga leyendo, requiere sabiduría. Siga leyendo. Entonces, en este capítulo 13 hay una parte que estoy buscando y no consigo el versículo, lo estaba antes de que yo, ¿dónde está? Que de momento me vino a la memoria el versículo y lo empiezo a buscar, pero ya se lo voy a conseguir, que está aquí en el capítulo 13 donde dice, aquí está, donde se le dio poder durante 42 meses, dice. Ok, versículo 7, la bestia recibió poder para pelear. Aquí está. Versículo 7, versículo 7 del capítulo 13. Mire lo que dice. Déjeme leerle a decir cosas en contra de su nombre, del lugar donde vive y de los que viven en el cielo, a maldecir al cielo y todo. Mira lo que dice el versículo 7, Apocalipsis 13. La bestia recibió el poder de pelear, escuche, contra el pueblo santo. Yo hago una pregunta, estamos en el capítulo 13. Si la iglesia fue arrebatada pre-tribulación, entonces ¿quién es el pueblo santo ahí, mi hermano? Claro, como en el capítulo 2 y 3 principalmente le pusieron iglesia, en vez de poner el pueblo de los santos igual, pusieron iglesia y la iglesia desapareció. El capítulo 4 no aparece, entonces dice que fue arrebatada. Hermano, no, fue que cambiaron. La palabra correcta no es iglesia, la palabra correcta es los santos, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, la nación de Dios, y por eso se enreda. Pero mira lo que dice aquí, capítulo 7. La bestia recibió poder para pelear contra el pueblo santo. El pueblo santo somos nosotros, mi hermano. ¿Quién más? ¿O es que usted conoce algún otro que se llama el pueblo santo de Dios? Contra el pueblo santo. Y dice, de Dios y de vencerlo. Se le dio poder para pelear contra el pueblo santo y vencerlo. Hay dos errores. Uno, que quienes piensan que la iglesia fue arrebatada, aquí te está diciendo que está el pueblo de Dios, no fue arrebatada. Y el segundo es que dice que el anticristo vino a pelear contra el pueblo de Dios, que somos nosotros, y nos venció. Eso es falso. Cuando yo busqué la palabra en el hebreo, allá en Daniel, que aparece el mismo pasaje, la palabra que aparece no es que nos venció, sino que los afligió. O sea, atacó tan fuertemente al pueblo de Dios en ese tiempo que los afligió, no que los venció. Y búsquelo usted mismo y si no, vayas al seminario mío donde hablo de Babilonia. Tengo un seminario de 6, 7 horas que hablo sobre Babilonia. Entonces, dice, y se le dio poder para vencerlo. Y dice, y de vencerlo, y recibió poder sobre cada familia, raza, lengua y nación. Eso está ahí, y ahí aparece el pueblo santo de Dios en plena tribulación, y contra quien el anticristo va a hacer guerra. ¿O es que usted no ha leído Apocalipsis capítulo 12? ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Alguien que me diga, alguien me levante la mano. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Alguien que sepa, por favor, levánteme la mano. Quiero una clase un poquito más interactiva. Yo no quiero estar hablando aquí todo el tiempo. Alguien que me diga quién es la mujer de Apocalipsis 12. Dice que el diablo, ella estaba embarazada y iba a tener un hijo, el diablo buscó para matarlo. Ok, ¿quién es esa mujer de Apocalipsis 12? ¿Quién es el hijo? Bien, ¿quién es esta? María Jimena, María Jimena. Bien, ya te abro. Ábremele ahí a María Jimena. Bien, dime, ¿quién es esa mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, hija? Buenas noches, querido pastor, apóstol. ¿Es la iglesia?
No, mi religiosa, los hermano, evangélicos. eso dicen los teólogos. No, eso es un error gravísimo. La iglesia va a dar a luz al hijo varón, o sea, la iglesia da a luz a Cristo. ¿Quién es el hijo varón? Es el Mesías. Es como si es la iglesia, entonces la iglesia es la que da luz a Cristo, o Cristo nos dio luz a nosotros. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién parió a quién? ¿Cristo parió a la iglesia o la iglesia parió a Cristo? Dímelo. Porque el pasaje dice Eh, que la mujer estaba dando a luz un hijo, y ese hijo está hablando del Mesías. Ese Sí, hijo está hablando del Mesías, entonces ¿cómo va a ser la iglesia? Eso es lo que enseña la teología. Eso es lo que enseñan los religiosos de los púlpitos. Y por eso te estoy diciendo esa pregunta, porque la mayoría de ustedes, aunque usted no lo crea, creen que esa mujer es la iglesia. Imposible, por el contexto. Eso está hablando del tiempo de José, cuando tuvo la visión que vio a la luna y el sol y vio a sus hermanos y todo eso. Y esa mujer, ¿quién es? Entonces, ¿a quién representa esa mujer? ¿Alguien más? María Elena, ábrele ahí a Ana Yancy. Yancy, ¿quién es esa mujer? Será el anticristo. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Vamos a abrir por ahí. El anticristo, apóstol. No, mía, no, tampoco. Gracias por tu respuesta. No, mi vida, no. ¿Alguien más levanta la mano? Aquí tenemos a Lucía Benítez. Lucía Benítez. Háblame, Lucía Benítez, cuéntame. Apóstol, buenas ¿Quién es tardes, esa? bendiciones. Es Apareció, mira, Israel, mira, Lucía. Mira, es Israel. Israel. Ok, mira. Apareció una gran señal en el cielo. Una mujer vestida con el sol y con la luna abajo. ¿Te acuerdas? La visión, todos se postraban delante de él. De ahí viene este pasaje, de ahí viene. Entonces dice, y con la luna abajo de sus pies. La mujer tenía la luna debajo de sus pies. En la cabeza tenía una corona con 2 estrellas. ¿Quiénes son esas 2 estrellas? Las, las 12 tribus de Israel. Ok. Capítulo 12, versículo 2. La mujer estaba embarazada. Israel estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Luego apareció otra señal en el cielo, un dragón, un dracón, no con G, sino con K, dracón. No es dragón como los chinos, es dracón. Fue que ahí ponen la palabra dragón y no es dragón, es dracón con K, porque el dracón es una serpiente inmensa. En griego, por favor, corrija eso, no es dragón, es dracón con K. Un dracón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza, tenía 10 cuernos. Con su cola arrastró, está hablando de Satanás cuando se revela, Lucifer cuando se reveló, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, está hablando de la caída de Lucifer. Allá en Isaías capítulo 14, si que el capítulo 28, léalo. Y las arrojó a esas estrellas, a los ángeles caídos, ¿verdad? A la tierra. ¿A dónde la arrojó? A la tierra. Quiere decir que están por acá en la tierra, los ángeles caídos andan todavía, los que nos dejaron su morada, están aquí en la tierra junto con Satanás, tratando de crear el poder del anticristo para tomar el mundo bajo control. El dracón, con K, el dracón se detuvo delante de la mujer. ¿Cuál es la mujer? Israel, que iba a dar a luz y quería comerse a su hijo. ¿Quién se lo quería comer? El dracón, la serpiente, tan pronto como naciera. Pero la mujer que es Israel, tuvo un hijo varón y ese hijo varón gobernará todas las naciones. No puede ser la iglesia porque nosotros no vamos a gobernar todas las naciones de esa manera. Está hablando del Mesías. Gobernará todas las naciones con vara de hierro, como lo dice Apocalipsis. Pero su hijo fue llevado días porque murió, resucitó. La mujer huyó al desierto de Israel, un lugar que Dios había preparado para que ella fuera protegida durante 1260 días. ¿Por qué 1260 días? Esos son 42 meses, esos son 3 años y medio. Durante la gran tribulación va a pasar eso. Y entonces todo eso es una profecía, trayéndolo desde José, cuando tuvo la visión a través de toda la escritura. Te está hablando del Mesías, te está hablando de la mujer que es Israel. Necesitamos conocer las escrituras porque se dice tanto disparate, y la razón por la cual se dice tanto disparate, yo he escuchado hombres de Dios reconocidos decir cada disparate. ¿Y sabe por qué? Porque no guardan, no celebran las festividades que Dios estableció en Levítico 23. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Porque esas festividades son el reloj profético de Dios a través de Israel. Cuando tú celebras Pesach, Had Matzah, panes y levadura, Bikurim, Shavuot, que es Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, esas festividades al año son un recordatorio de la línea profética de Dios.
Ya se cumplieron 4, faltan 3. Venimos a las 7 Yontirúa, que viene para sonar la última trompeta, y ahí va a ser el arrebatamiento de su pueblo, del Israel de Dios. Cuando no se te conocen las festividades y no manejas que eso es una línea profética que Dios tiene, entonces la gente dice todos esos disparates que dicen que esa mujer es la iglesia, pero ¿cómo que la iglesia va a dar luz al Mesías si nosotros más bien nacimos del Mesías? Eso es toda la teología y la religión que te enseñan en muchas de las iglesias, lamentablemente, pero eso hay que corregirlo. Si quieres, ve a mi canal, ve a mi estudio, Estudios Clem, ve a la página web y ahí pregúntale a María Elena, tienes la gran ramera, tienes el gran engaño satánico, tienes Babilonia, tienes como 15 mensajes, seminarios sobre todo lo que es lo profético, la línea profética, el marco profético, el orden mundial, todo eso lo tienes ahí, lo que tienes que estudiar y prepararte, hijo, por favor. Haga lo posible por prepararse para que no quedemos ignorantes. Eso es muy feo, ser ignorante. Ok, entonces, ¿por qué está bajo juicio en Babilonia? Y será destruida y todo aquel que permanezca en ella. Salgan de ella, pueblo mío, porque va a ser destruida, arrastrado como con ella. Apocalipsis 18. Quien se quede en él participará del juicio que vendrá sobre Babilonia. ¿Qué no podemos servir a dos reinos? ¿Verdad? Porque no podemos servir a dos reinos. A Babilonia o al Señor, al reino de Dios. No podemos ser parte del reino de Dios y seguir operando bajo el sistema de Babilonia. No podemos ser parte del reino de Dios y seguir operando bajo el sistema de Babilonia. Usted tiene que tomar una decisión si sigue en el sistema religioso, eclesiástico, cristiano, metodista, pentecostal, presbiteriano, testigo, mormón, solo Jesús, Rastafari. Si usted quiere seguir ahí, siga. Pero si usted quiere ubicarse en el contexto, usted tiene que transicionar, salir del sistema que ha engañado al mundo desde la caída de Adán y usted entre al reino. El Señor se lo dijo a Nicodemo, tienes que salir del judaísmo, le dijo, tienes que nacer, tú naciste en el judaísmo, en esto, recorren el mundo para ser un prosélito y después que se lo gana para el judaísmo, lo hacen 2 veces más hijo del diablo de lo que era. Eso lo dijo Jesús, no yo. Entonces le está diciendo, no, Nicodemo, tú puedes haber nacido 5 veces según la tradición tuya de los ancianos. Tú tienes que nacer del agua. ¿Y qué? Tienes que nacer del agua y del espíritu, Nicodemo. Porque si tú ni mormón ni testigo de Jehová, eso no te hace entrar, tienes que nacer del agua y del espíritu. El espíritu te tiene que vivificar, tienes que aceptar a Yeshua, tienes que recibirlo para que te vivifique. Y cuando eres vivificado, no entras a ninguna iglesia, entras a un reino. No entras a ninguna iglesia, entras a un reino. Vuelvo a decirlo, no entras a ningún sistema eclesiástico, entras al reino. El reino es un gobierno. Es el reino de Dios. Cuando venga Yeshua, Él no viene a establecer el cristianismo aquí. Ahora está Yeshua, ahora el cristianismo es la religión del mundo entero. No, Él no viene a instalar, a restaurar ninguna religión. Él viene a restaurar lo que Adán perdió. Adán era cristiano y perdió el cristianismo. Adán era mormón, testigo de Jehová. ¿Qué era Adán? Un rey en la tierra. ¿Y qué fue lo que perdió cuando cometió iniquidad? El reino. El reino lo perdió. Y dice que Él vendrá, Jesús. Isaías 9. Ay, Dios mío. Isaías 9:6. Habla del Dios eterno, el Padre, príncipe de paz, el admirable. Dice todo, lo describe y después dice que vendrá su hijo, Yeshua, con el reino sobre sus hombros para establecerlo en las naciones. Él vino a restablecer el reino, no vino a fundar ninguna religión, hermano. Tienes que transicionar del engaño satánico que te han metido y hacer, mire, cuando usted entra un quirófano, y esto se lo digo porque este es el proceso de la mente, este es el proceso que debe llevar la mente, y si usted no lo entiende ahora, yo no sé cuándo lo va a entender, hermano, pero preste atención un momentico con respecto a lo que pasa y por qué usted tiene que limpiarse, porque usted tiene que esterilizarse. Fíjese en la esterilización mental, que es la profilaxis que se hace. En los hospitales, en los quirófanos, se hace una profilaxis. Limpian eso de todas las bacterias. Entonces, la esterilización, ¿qué es? Es un proceso que elimina o destruye todos los microorganismos, incluyendo esporas, de un objeto o material para garantizar su seguridad y prevención de infecciones. O sea, la definición de esterilización es la destrucción total de la vida microbiana, tanto protógena como soprófita, incluyendo esporas en objetos inanimados. Por eso es que tienen que limpiarlo todo, esterilizarlo. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo principal de la esterilización en los quirófanos es eliminar cualquier agente infeccioso
o contaminante que pueda comprometer la salud y la seguridad de la persona. Ahora, yo estoy hablando de lo mismo, pero mentalmente. Tienes que hacer una esterilización mental, una profilaxis. Todo ese basurero que te metieron, estás infectado de religión, estás infectado de conceptos, de ideas, conceptos cerrados, por ejemplo, la promesa. ¿Dónde Dios habla de promesa? Nunca habla de promesa en la Biblia, más en las traducciones. Cuando Jesús habló de un sistema eclesiástico, 2 veces en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en los Evangelios habla Jesús y dice que las puertas del Hades, él hablaba arameo, no griego, y decía que las puertas del Hades no prevalecerán contra su nación, contra su pueblo, contra su reino, contra su gobierno. Mire, déjeme a ver si me doy a entender. Usted sabe que la palabra iglesia está bien traducida, ¿verdad? Mira lo contradictorio de esto. La palabra iglesia que dice, y el Señor dice, y las puertas de la no prevalecerán contra su iglesia. Como no consiguieron otra palabra en el griego, la palabra que había para congregación es la palabra eclesía. ¿Está mala? No, no está mal. Está correctísima la palabra. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que es una palabra griega prestada y la iglesia, ¿qué era la iglesia? La eclesía en el tiempo de los griegos era un gobierno, era una asamblea que era compuesta hasta 6.000 miembros en las ciudades, en las ciudades estados o las ciudades países, porque eran ciudades, pero eran tan grandes que eran ciudades estados. Entonces, ellos tenían la eclesía. La eclesía es el gobierno democrático que existía y se debatía, se dirimían todos los asuntos de guerra, políticos, sociales, económicos, y se votaba. Y entonces ese gobierno, que era la eclesía, era el que dirigía todas estamos hablando de la antigua Grecia, estamos hablando quizás antes de Alejandro Magno. Entonces, ¿qué pasa? Se reunían como iglesia, como asamblea, debatían, y después tomaban decisiones, porque la eclesía es una asamblea democrática. Ahora, ¿por qué digo que está correcta? En un sentido, la eclesía era el gobierno que dirigía al pueblo, la eclesía. En el Senado de Roma, en el Senado, cuando los Césares, había una eclesía, un Senado, que era quien debatía y decidía las leyes de Roma. Era una eclesía. ¿Por qué se utiliza en ese tiempo? Porque el Imperio Romano estaba gobernando y tenía una eclesía, y se utilizó el término de eclesía por una razón, porque no había otra palabra. Esa era la griega para decir cajal. La palabra hebrea es cajal, que significa gobierno de Dios a través de su pueblo, de los profetas, de los ancianos, de los reyes. Esa era la eclesía de Dios, si hablamos en griego. Pero no era democrática, porque Él es soberano, Él es el Dios soberano. Él no tiene democracia, él no decide las cosas por votación. ¿Quién votó por eso porque fuera rey? ¿Quién votó por Pablo? ¿Quién votó por Moisés para ser profeta? Nadie. Entonces eso no aplica. Pero la palabra eclesía significa gobierno, el gobierno que está activo para regir al pueblo. Eso es lo que significa eclesía. Cuando el Señor dijo, y las puertas de la no prevalecerán contra mi iglesia, literalmente, cuando lo ponen en iglesia, están diciendo, y las puertas de la no prevalecerán contra mi gobierno. Contra mi gobierno. Yo dejé apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ministros, que proclaman mi palabra. Ese es mi gobierno. Entonces la palabra eclesía no es un sistema religioso que se formó, Iglesia Católica Romana, con un credo que se hicieron sus propias constitución y sacaron sus propias cosas, entonces manipulan y controlan a la gente. Eso no es la eclesía bíblica es el gobierno de Dios constituido por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es más, ya la eclesía religiosa eliminó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas. Ya lo que hay son pastores, no existe más nada. La gente dice, sí, porque yo soy pastor y hay que convocar a los pastores. ¿Cómo que hay que convocar a los pastores? ¿Acaso que hay un solo ministerio? Tienes que convocar a los ministros, al gobierno de Dios que está compuesto por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso nunca ha sido anulado en ninguna parte. Eso lo anuló la religión, eso lo anuló Babilonia, porque el ministerio apostólico es el ministerio que permite que todos los demás ministerios funcionen. Por eso Pablo era apóstol, por eso los 12 apóstoles eran apóstoles, porque eran el gobierno, eran la cabeza de la iglesia, de la congregación, del gobierno de Dios en la tierra. Eso nunca ha sido eliminado. Entonces ahí lo dejo para que sepa cómo Babilonia ha torcido la palabra. Ahí lo tiene. Termino. Entonces, ¿por qué no podemos servir a los dos reinos? No podemos ser parte del reino de Dios y parte de Babilonia, hermano. No.
Entonces, tres, las consecuencias o perjuicios de estar en Babilonia. Dice la escritura, dice la escritura en Apocalipsis 18, 2 y 3, dice, cayó la gran Babilonia. Eso va a ser el Israel que usted ve ahí ahorita en guerra. Es Israel, ahí en ese Israel, dentro de 5, 6, 7, 8 años, menos de 10 años, ahí se va a establecer el gobierno del anticristo. Y ese templo que están construyendo los judíos, ahí es donde se va a meter. ¿Y por qué dice el Señor que va a haber gran abominación? Porque Él lo va a usar para reinar. El falso Mesías va a reinar desde ese templo, haciéndose pasar por el Mesías, y va, después que se quite la máscara, y entonces sepan quién verdaderamente que es un falso Mesías, entonces va a empezar a sacrificar, por decirse, gran abominación. La abominación desoladora tiene dos componentes. Toda abominación desoladora tiene dos componentes. Uno, la idolatría con orgías y promiscuidad sexual. Y dos, el sacrificio de niños. Miles de niños van a ser sacrificados en Jerusalén. Se va a convertir la ciudad más abominable ante Dios, porque los judíos fueron mandados a Babilonia porque estaban sacrificando a sus niños a Moloch y a Marduk. Y Dios la mandó a Babilonia y les selló el pacto. Le dijo, ustedes han roto el pacto. Israel, la nación de Israel, durante el tiempo de Jeremías, rompió el pacto con Dios. El pacto de Monte Sinaí fue roto. Es más, suena mejor, fue rompido, para que suene peor. Fue rompido, no fue roto, rompido. Se dañó, y el Señor le dijo, aquí tienen carta de gozo, se van a Babilonia, y los sacó de la tierra por abominables, porque sacrificaban a sus hijos. El antimesías va a sacrificar los hijos de la gente en ese templo que van a construir los judíos, que la gente piensa que es el templo de Dios. Nada de Dios, son los desobedientes judíos que no han creído en el Mesías, porque si hubiesen creído en el Mesías, el templo de Yeshua, y somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Cuando caiga el juicio de Dios, que venga el Señor. Cayó la gran Babilonia. ¿Quién es la gran Babilonia? La Israel pervertida, corrompida, que ha desobedecido a Dios durante toda la historia. Se convirtió en morada de demonios. Se convirtió. Fíjense, se convirtió, no se convirtió el Señor, se convirtió en morada de demonios. ¿Por qué morada de demonios? Porque el anticristo va a vivir ahí, va a reinar ahí, va a gobernar ahí. Guarida de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor, de su fornicación. ¿De quién? De Israel, la Israel pervertida. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de su lujuria. El sistema de Babilonia atrae y seduce a las personas, pero su fin es muerte y destrucción. Esa es Babilonia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Léalo de nuevo si no lo ha leído. Y si quiere leer más, le recomiendo que averigüe que todo el libro de Jeremías, durante esos capítulos, ¿quién es la gran Babilonia? Y te le nombra que es Israel pervertido. Está clarito en la escritura. Es el Israel que ha desobedecido, que no creyó en el Mesías, que lo crucificó, que lo mató. Esa es la gran Babilonia que está allí. Y léase a Jeremías, que Jeremías lo explica muy bien en su primeros 18 capítulos, y te lo menciona, pero clarito, con nombre y apellido, te lo dice que es la Babilonia. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Hay una guerra espiritual? No, hay una ceguera espiritual. Guerra la peleó Yeshua y la ganó. Nosotros tenemos grandes batallas con el enemigo, pero la guerra ya la ganamos en el nombre del Señor. Él obtuvo la victoria y nos la entregó. Lo que tenemos son batallas. Pablo peleaba la buena batalla, no la buena guerra. La guerra está ganada, ya Jesús la ganó, está en la escritura. Entonces tenemos una guerra espiritual. No poder discernir, una ceguera espiritual, no una guerra. No poder discernir la verdad y vivir en el engaño. Eso es ceguera espiritual, lo que está pasando ahorita en mucha gente. Dos, esclavitud. Mucha gente no sabe que estando en este sistema religioso está esclavo. ¿Por qué? Dependencia del sistema económico, político y religioso del mundo. Corrupción y contaminación. Corrupción y contaminación. Absorber la mentalidad de Babilonia, adaptarse a su inmoralidad y aceptar sus valores torcidos. Juicio divino. Dios destruirá Babilonia, y todo aquel que esté dentro de su sistema participará de su caída y de su dolor y de su juicio. Jeremías 5. Perdón, Jeremías 51:6. Mira, ese libro de Jeremías es fenomenal para usted estudiar lo que va a pasar con Jerusalén y lo que es la gran Babilonia. Estudia ese libro de Jeremías, léaselo. Yo me lo he leído muchas veces. Léalo. Esta noche agarra y se lea solo completico. Todos esos capítulos, lea. Huid en medio de Babilonia. Jeremías trata el tema de Babilonia. Huyan de medio de Babilonia y salvaos cada uno su vida, para que no perezcáis en su castigo, porque es tiempo de la venganza de Yahvé. Él dará su merecido. ¿A quién? Fíjese usted, si usted lee Isaías, si usted ha leído Isaías, y usted lee Isaías capítulo 10, versículo 5,
Usted le dice Isaías 10:5, yo se lo he dado muchas veces, donde habla del antimesías, el anticristo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el versículo 5? Dice, oh Asuf, en hebreo dice, oh Asuf, oh Asirio. Al anticristo lo llama Asirio, el asirio. Oh Asuf, eres como báculo en mi mano, oiga, como báculo, porque Dios le va a dar al anticristo durante 3 años y medio el poder para atormentar el mundo, porque rechazar Israel de Dios. Yo no soy ninguna iglesia, en realidad. Ahora, si iglesia significa gobierno, sí, soy la iglesia, pues soy el gobierno de Dios. Si desambigua la palabra iglesia, yo soy la iglesia. ¿Pero qué significa la iglesia? ¿Este sistema religioso? No, significa el gobierno de Dios. Entonces, dice que vamos a ver, y escuche esto, vamos a ver una manifestación tan poderosa en todo lo que es esto que le acabo de leer acá, pero tan poderosa cuando Jeremías habla y dice allí, huir en medio de Babilonia y salvados cada uno de su vida. Dice que huyan, salgan de ahí corriendo. ¿Por qué razón? Porque el desarrollo que va a tener esto, a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que esto vaya corriendo, usted va a abrir los ojos y usted va a notar cómo todo este movimiento que estaba incubado estaba gestándose por siglos, por milenios. Va a resurgir va a tomar un avivamiento, entre comillas, escandaloso, el poder que se va a desatar en el mundo de las tinieblas. Y va a venir un juicio sobre la tierra tan terrible, dice el Señor, que nunca ha habido ni habrá tribulación ni oscuridad como la que viene sobre la tierra. Nosotros tenemos que tener en cuenta, darnos cuenta, despertar, que no podemos tener mezcla. La mezcla es satánica. La mezcla es satánica. Él va a agarrar todas las iglesias, las religiones, como lo hizo. ¿Quién prefiguró al anticristo en la Biblia y en la historia? ¿Usted se acuerda de Epífanes IV, rey de Siria, que invadió, Antíoco Epífanes IV, que invadió Jerusalén en el año 163, 164 a.C., durante el reinado de los seleucitas, que era una división del rey de Alejandro el Grande, del Imperio Helénico, que le tocó esa parte de Siria, se dividieron entre los 4 generales, y le tocó a Seleuco, le tocó toda esa zona, y de ahí salían reyes, y esos reyes invadieron Israel, y tomó el templo, mató al sumo sacerdote, lo mató. Escuche, porque eso es presagios. Entienda lo que le estoy hablando, conéctese conmigo, conéctese con el mundo espiritual, porque le voy a decir cosas espirituales. Si no está conectado no va a entender una papa. Cuando Antíoco Epífanes IV invadió Jerusalén en el año 164, 65, por ahí, la invadió y tomó y mató, asesinó al sumo sacerdote, y los 7 hijos de él desaparecieron, huyeron y después regresaron. ¿Sabe cuándo regresaron? 3 años y pico después regresaron y tomaron el templo de nuevo. ¿Le parece eso escritural o no? ¿Qué era eso? Eso era un presagio. ¿Y qué es un presagio profético? Que sucedió, mire, léase Daniel capítulo 11. Léase Daniel capítulo 11 y usted va a entender perfectamente por qué eso fue un presagio. ¿Por qué Daniel habló de esa invasión? Ahí habló en el capítulo 11. Y él explica todo lo que sucedió, pero eso era un presagio del anticristo, que lo que sucedió ahí es como decirte que hay una profecía y la profecía tiene 2 cumplimientos. Tiene un cumplimiento inmediato y tiene un cumplimiento mediato. Escúcheme, inmediato, ahora, mediato al tiempo. Entonces, esas profecías de Antíoco Epífanes IV, en el año 160 y pico antes de Cristo, cuando tomó el templo, mató al sumo sacerdote, huyó todo el mundo, tomó la Biblia, hicieron un desastre con la escritura. En vez de sacrificar animales puros, sacrificaron ni siquiera machos, sacrificaron una cerda, hembra, porque no se podía sacrificar hembra, eran siempre machos. Y él sacrificó, no un cerdo, una cerda, peor, hizo una abominación en el templo. ¿Y sabe cuánto tiempo tuvo gobernando esos 3 años y pico? Casi 42 meses. Pero es completico, mostrándote lo que va a pasar ahora en este tiempo. Eso es un presagio, un evento que se lleva a cabo, mostrándote lo que viene.
y lee sobre Antíoco Epífanes IV, lee sobre la invasión eso fue durante el tiempo de los macabeos, léete los libros de los macabeos, que eso es historia. El problema con nosotros es que no sabemos nada, hermano. No leemos, no nos instruimos, ese es el problema que tenemos mucha ignorancia todos. Mire, yo soy tan ignorante que yo a veces me pongo a llorar por lo ignorante que soy de la escritura, a llorar, hermano, aquí en mi oficina, porque no sé nada, no conozco nada. ¿Qué quedará para aquellos que no estudian nada? La mayor parte de la gente de la iglesia no sabe lo que es la Biblia, hermano. Mire, yo le voy a decir algo que lo escuché de otro y le di la razón. El pueblo que menos conoce la Biblia es el pueblo evangélico. Lo vuelvo a decir, el pueblo que menos domina la escritura es el pueblo evangélico. No maneja la escritura. No la manejan, no la conocen, hermano. Esos seminarios teológicos, eso no enseña Biblia, eso enseña teología. La teología es una ciencia humanista, no es una ciencia bíblica. Por ahí escuché un hombre bien reconocido en Latinoamérica que diría seminario y todo hablando de la teología como ciencia bíblica. ¿De dónde sacó ese tipo eso? Por favor, con todo respeto a él. Pero ¿cómo va a decir que la teología es una ciencia bíblica? ¿Dónde sacó ese disparate? ¿Dónde está? ¿Cuándo Pablo utilizó la teología? ¿Cuándo Jesús utilizó la teología? ¿Dónde está eso? Entonces, tenemos que educarnos en las escrituras. Decida transicionar, decida salir de la porquería de Babilonia. Paga el precio que tenga que pagar. Yo lo pagué y lo estoy pagando. Se me cerraron todas las puertas en todas las iglesias del mundo por lo que estoy ministrando. Pero que se cierren. Porque si yo sé que la escritura, yo estoy andando por la escritura, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo no le temo a los hombres, yo le temo a Dios. Y ay de mí, dijo Pablo, si no proclamar el evangelio que me fue dado. ¡Ay de mí! Y Pablo puso la cabeza en una guillotina y le cortaron la cabeza. Prefirió que le cortaran la cabeza antes de no hablar del evangelio del reino. Y hasta el final lo hizo, estando en la cárcel en Roma, en una casa, encadenado. Capítulo 28 del libro de los Hechos, versículos 30 y 31. Me lo sé de memoria, porque la Biblia hay que sabérsela así. Dice que estuvo 2 años ministrando la palabra y llegaba a todo el mundo de todas partes y les hablaba del reino de Dios. Le enseñaba sobre el Mesías y dice que lo que le enseñaba era sobre el reino de Dios. No dice sobre iglesia, no dice sobre el cristianismo, no dice sobre Babilonia. Decía sobre el reino de Dios. Ese fue el mensaje de Jesús, no fue otro, fue el reino. El reino de Dios. No viene una iglesia, no viene una religión, viene un reino, un gobierno. El gobierno que perderán viene a establecerse sobre la tierra. O lo entiende, hermano. No le queda otra. Y Dios lo emplaza a usted legalmente. Eso es un término de abogacía, de derecho penal. Cuando dicen estás emplazado, quiere decir que fuiste avisado por el tribunal. Un alguacil te dio una carta y te dijo tienes que estar mañana en el tribunal. Si no estás, te das por confeso. Eso es terminología de los abogados. Si te mandan una carta, una cita, te la hace el tribunal para interrogarte y tú no vas, te das por confeso. Quedas culpable del hecho. Yo te estoy emplazando, el Espíritu te está emplazando, te está diciendo, yo te lo estoy revelando, te estoy anunciando que estás avisado, que cuando venga el gran juicio sobre esta tierra, si estás en Babilonia, vas a sufrir los agravios y las pestes van a venir sobre ti. Cuando estés muriendo, te vas a acordar la palabra que te da el Espíritu. Esto no es juego, esto es serio. Yo no soy un predicador más. Yo no tengo tiempo para estar predicando porquerías. Yo tengo tiempo solamente para mi Señor, mi comunión y para enseñar la palabra del reino de Dios. Lo que enseñó Jesús y los apóstoles. Jamás enseñaron otra cosa. Y perdonen que sea tan apasionado, pero por las cosas del Señor me apasiono. El problema con la pasión no es tenerla. El problema con la pasión es cuando no tienes sabiduría de Dios. Entonces la pasión se convierte en un arma peligrosísima. Hay gente muy apasionada, pero errada. Son apasionados en el error. Son apasionados en la confusión. Hablan disparates con pasión. No, hay que tener pasión, pero pasión con sabiduría para que haga el efecto del Espíritu. Jeremías lo dijo, huid en medio de Babilonia, salvaos cada uno en su vida, para que no, y lee lo que dice Jeremías desde el capítulo 1 hasta, mire, va por el 51 y está hablando de lo mismo. Huyan de Babilonia, porque para que no perezcáis en su castigo, porque va a caer Babilonia bajo un castigo. Babilonia es la Jerusalén vieja, Babilonia es el sistema corrompido político del mundo. Ese es Babilonia, todo el sistema, todo el cabal, todo el estado profundo que manejan los ricos, que manejan los políticos, toda esa corrupción, eso es Babilonia. Es la mezcla de todos los poderes terrenales. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo.
Porque si fuera de este mundo, los ángeles bajarían a defenderme, pero ahora tengo que pagar el precio, estoy dando mi vida por el mundo yo, decía Jesús, básicamente eso es lo que estaba diciendo. ¿Y qué dice después? En esta conclusión, para terminar, hay un llamado urgente a transicionar. Dios, no es, Dios nos está llamando a transicionar hacia su reino. ¿De dónde? Del sistema religioso. A cambiar nuestra mentalidad. Yo estoy dando una enseñanza todos los domingos a las 10 de la mañana sobre cómo transformar tu mente en una mentalidad de reino, cómo desarrollar una mentalidad de reino. Ahí ya van dos enseñanzas. Métanse en el canal, en Enfoque Ministerial. Ahí lo tiene. Dos enseñanzas sobre cómo transformar tu mente, cómo desarrollar una mente de reino. Dios nos está llamando a transicionar hacia su reino, a cambiar nuestra mentalidad religiosa, para una mentalidad de reino, para poder enfrentar el tiempo que viene, ser preservados y ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a ser luz en medio de esas tinieblas, hermano, no nos queda otra. Ahora viene, ¿cómo transiciono? ¿Cómo saber si estoy transicionando? ¿Cómo saber si estoy en Babilonia o no estoy? ¿Cómo transiciono? ¿Cómo transiciono? Fíjese bien, este curso especial, esta es una especialización ministerial que se llama Transiciona, que comienza el 3 de abril. Esta especialización que le vamos a dar, ministerial, Transiciona, se llama Transiciona, es un programa educativo que ayuda a los hijos de Dios a alinearse con la verdad y el reino del Padre Celestial. Revela cómo el sistema de engaño humano, religioso, judaizante, cristiano, islámico, testigo de mormón, todos esos sistemas, revela cómo ese sistema engañoso humano ha alejado a las personas de su verdadera identidad y propósito eterno. Este programa que te estamos dando para el 3 de abril ofrece un proceso y metodología para transitar del sistema religioso a la dimensión o a la esfera, más bien, a la esfera del reino, porque el reino no tiene dimensiones, las dimensiones son medibles, se pueden medir. Entonces el reino no es una dimensión, el reino es una esfera. Esa palabra está mal ahí. Entonces, el sistema religioso, ¿a qué? A la esfera, hijo de Dios. Para que vivamos como hijos de Dios. Imagínese usted, ¿qué necesitas entender? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué es Babilonia y cómo opera? Muchos viven dentro de Babilonia sin siquiera saberlo. Entonces, este curso se te va a hablar de qué es Babilonia y cómo se infiltró en el mundo y en la iglesia, en el gobierno. La iglesia es el gobierno de Dios en la tierra, se convirtió en una institución religiosa. ¿Cómo Babilonia controla el sistema financiero, religioso y político? ¿Cómo identificar y romper con su influencia en tu vida personal? Daniel 12:10 dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, porque los entendidos, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes? Los entendidos. Entonces, es un proceso. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Ayudarte a vivir el proceso de transición para que logres ser libre del sistema de error y puedas caminar en la plenitud del reino. Segundo, capacitarte para que puedas ser una puerta por la que se vela, por una puerta para que se vea la gloria del Señor y su reino en la tierra. Tú tienes que convertirte en una puerta, por eso tienes que resplandecer, brillar, para que se vea la gloria del Señor y su reino aquí en la tierra. Tercero, habilitarte para que puedas vivir tu ministerio a plenitud y preparar la segunda venida del Señor. Vamos a preparar para la segunda venida del Señor. ¿Cuál va a ser la metodología entonces? Es un programa online teórico práctico que proporciona conocimiento y sabiduría. Ahí aprenderás de especialistas en ese curso con experiencia en la transición y en la dinámica del reino. El curso incluye estrategias y técnicas para facilitar tu aprendizaje, crecimiento y aplicación en tu vida. ¿Qué te ofrece la especialización? Transiciona, tiene una duración de 3 meses. ¿Y de qué consta esa transición? Son 3 meses el curso, 3 meses, una clase por semana. O sea, 2 clasecitas, una noche por semana, 2 horas posiblemente, 1 o 2 horas. Entonces, Transiciona tiene una duración de 3 meses y consta de ¿qué?
de una especialización ministerial para ayudarte a transicionar del sistema religioso a la dimensión o a la esfera del reino para cumplir con tu encomienda y vivir una vida plena como hijo de Dios. Entonces, aquí está la lista. Primero, va a ser en vivo. Primero, ¿qué tenemos? Masterclasses en vivo. 12 masterclasses en esos 3 meses. 12 masterclasses en vivo a través de Zoom todos los jueves. ¿Qué día? Todos los jueves, a partir del 3 de abril. El 3 de abril va a ser la clase inicial. Segundo, 3 meses de duración, una clase semanal, todos los jueves a las 7 p.m. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de Miami. Todos los jueves. Tercero, plataforma online. Vamos a estar a través de Zoom. Acceso a la plataforma online para acceder a todo el contenido. Hablas con María Elena, que es la directora general de CLEM. Y por último, una comunidad de ministros va a ser esta. Los que vamos a estar estudiando, lo que vamos a estar es una comunidad de ministros. Únete al grupo de ministros que están transicionando. Por favor, únete a los ministros que están transicionando. Pensum de estudio, vamos a ver el pensum de estudio, el programa de estudio para que tengas una idea de qué es lo que vas a cursar en esos 3 meses. Empecemos. Vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar durante esos 3 meses. Esto es importantísimo. Déjame un segundito. Primera clase, ¿por qué Dios está llamando a una transición? Segunda, entiende el proceso en transición según las escrituras. Tercera clase, los medidores de la transición. ¿Cómo pones medidores para saber? Como cuando tú te conectas al GPS, ¿verdad? En el carro, el GPS, y vas rodando por la carretera y te va diciendo las ciudades que vas pasando. Entonces esos son medidores de la ruta. Ah, ya voy por aquí, ya voy por allá, ya he recorrido 100 kilómetros, me faltan tanto. Esos son medidores. Entonces nosotros te vamos a dar medidores para que tú puedas saber cómo estás transicionando, cómo, dónde vas, por qué etapa vas. Los 7 pasos de la transición, 7 pasos para que puedas transicionar te vamos a dar. Número 1, identificándonos con el reino de Dios, el origen y el fin de todas las cosas. 2, alinear tu visión y la misión al reino. 3, observar tu brecha y declaración de quiebre. Tu brecha, tú tienes la brecha es lo que compone la parte, el punto de partida tuyo y lo que quieres alcanzar, quién quiero llegar a ser. Entonces tú entre lo que tú eres ahora y entre lo que Dios quiere que tú seas, hay una brecha, una distancia. Esa brecha nosotros la vamos a cerrar. ¿Cómo se cierra la brecha? Uno de los pasos es traer la visión que está en el futuro, traerla al presente, convertirla en tu que cumplirla, empiezas a cumplir estableciendo un punto de partida. Nosotros te vamos a ayudar a establecer tu punto de partida para que sepas que ya vas caminando y vas creciendo, o sea, un medidor, vas a tener medidores, vas a tener marcadores y tú vas a saber que vas avanzando porque te vamos dando resultados. La gente va a las iglesias, van y vienen todos los domingos, ¿saben para dónde van? Perdónenme, no es una crítica por criticar a la gente, pero ¿dónde está el seguimiento que dan? No todas, muchas congregaciones, muchas iglesias tienen pastores fenomenales, que tienen unos programas extraordinarios de Biblia, de formación, de capacitación, no me malentienda, pero la gran mayoría van a un culto, más nada, cantar 4 coritos, dan el diezmo y se van y siguen viviendo su vida de pecado, siguen adulterando, fornicando, robando, viendo pornografía, o sea, van a la iglesia a darse golpe en el pecho, Señor, perdóname que me porté mal como toda la semana, Señor. Y esta semana lo voy a hacer, pero bueno, aquí estoy, Señor, perdóname. Y se regresa otra vez a su pecado. Ese es el sistema que viven en adulterio, en fornicación, fuman marihuana, hacen de todo, hermano. La iglesia es un club donde ve a los amigos de vez en cuando y saluda y va y viene. Y tú crees que estás engañando a Dios con ese culto que estás viendo y porque diste tu diezmo. Hermano, si tú estás creyendo eso, Babilonia te tiene atravesado completico, hermano. Tú vas a la iglesia los domingos, ¿verdad que sí? Eres dominguero. ¿Y qué haces durante la semana? Tú oras, tú ayunas, tú estudias la palabra, tú te estás preparando, tú tienes tiempo de oración con tu familia, con tu esposa, tú evangelizas, haces trabajo del reino. ¿Dónde tú estás metido toda la semana? ¿O es que andas mujeriando? ¿O andas detrás de los hombres? ¿O andas viendo pura porquería en la televisión, de parranda en parranda y te emborrachas y te drogas? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el cuento aquí? O sea, ¿será que yo estoy loco o será que yo estoy viendo cosas que me parece que no son reales? Porque eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, lamentablemente, vas a tener que tomar este curso. ¿Por qué?
porque aquí te vamos a hacer observar tu brecha y declaración de quiebre. Tienes que hacer una declaración de quiebre. Nosotros vamos a enseñar cómo hacer una declaración de quiebre para romper ese vicio religioso, porque la religión es como una droga. Que cuando empiezas a romperla, te da culto el domingo. Si no vas al culto el domingo, como que te mueres. Hermano, yo no estoy diciendo que no te congregues, pero congrégate donde te den palabra, donde te alimenten, hermano. No donde te den religión. Tienes un sistema religioso metido y crees que porque eres religioso. Ese me dijo que los religiosos estaban en el infierno. Los religiosos no entran a la presencia de Dios, no entran. Porque la religión es satánica, la religión tiene nada que ver con Dios, mi querido hermano. ¿Cuál es el punto 8 de la clase que vamos a dar? ¿Sabes cuál es? El cuarto paso, mide las consecuencias y los beneficios de transicionar. Mídelo, te vamos a enseñar a medirlo. Quinto, alíneate al calendario del reino. Mira los principios. Sexto, escucha esto, establece tus nuevas competencias. Te vamos a enseñar a establecer nuevas competencias, cosas que tienes que hacer, que Dios te demanda hacer y que tienes que lograr. ¿Me estás escuchando? Y séptimo, ya va, que se me perdió el cursor aquí, ajá, aquí está. Séptimo, establece tus nuevas distinciones. Establece tus nuevas distinciones. ¿Qué tienes en tu mano ahora? ¿Qué vas a lograr? ¿Para dónde vas? ¿Al camino? Si yo te pregunto a ti ahora, ¿cuál es tu ruta ahora? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde tú vas? Si sabes para dónde vas. Y por último, para ya terminar, conviértete en un transicionador, porque tú tienes que ayudar a transicionar a otros, mi hermano, tienes que ayudar a transicionar a otros, esa es la gran verdad, esa es la gran verdad. Entonces, el transicionador te lleva a vivir una vida en plenitud del reino. Al salir de Babilonia y entrar en el reino de Dios, recibirás una mentalidad renovada, libre de las mentiras del sistema, una vida alineada con el diseño original de Dios, que hay un diseño original que a lo mejor no lo conoce, revelación de cómo vivir y operar bajo la provisión del gobierno de Dios. Tienes que vivir y operar bajo la provisión del gobierno de Dios. ¿Te acuerdas que dice que muchos me piden y oran y tal, pero no sean como los gentiles? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenés necesidad, busca el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas te serán añadidas. No tienes que pedirlas, Dios te las añade. Pero como no estás en el reino, tienes que andar mendigando a todo el mundo y pidiendo los diezmos y que te los traigan porque si no, no puedes vivir. No, tu fuente, mi amado hermano, no son los diezmos de la gente, tu fuente es Dios. Él es la fuente de todo. Preparación para los tiempos finales y para la venida del Rey. ¡Wow! Entonces, inscríbete en Transiciona. Es una decisión que marcará tu destino final. María Elena, hemos concluido este curso apoteósico, yo me encendí en fuego y ahora quiero preguntas, no sé, en un minutico más, yo creo que ya se nos pasó la hora hace ratito. María Elena. Bendiciones, sí, apóstol. Poderosa esta clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, vaya levantando su manito aquí dentro en la sala de Zoom para que el apóstol pueda contestar. Acá tenemos a Dagoberto. Dagoberto Pérez, mi hermano, te escucho. Pónmelo ahí en pantalla. Dagoberto, ¿cómo estás, hermanazo? Bendiciones, apóstol. Amén. Aquí estamos, buscando cómo transicionar. No es fácil. La pregunta mía, apóstol, va dirigida a, es que, ok, yo estoy de acuerdo que Israel, el Israel, digamos, es parte de la Gran Babilonia, pero en realidad, o sea, lo que yo creo que la Gran Babilonia es el sistema religioso. Porque cuando el Señor nos dice en Apocalipsis que salid de ella, que salga del sistema religioso, es porque, o sea, salga de Babilonia, es el sistema religioso que nosotros vivimos. Bueno, Pienso yo, no sé, déjame aclararte algo. Tú sabes que en el Ajá, Apocalipsis está la Babilonia del capítulo 14. Y tú viste lo que pasa con esa Babilonia, ¿sabes de qué se trata la Babilonia del capítulo 14? Tú no te das cuenta que hay dos Babilonias, la del capítulo 14 y la del capítulo ajá, sí. 17. La del capítulo 14 es el engaño religioso, el anticristo va a formar una religión mundial, va a agarrar a todos los religiosos, a todos, a todos. Los va a reunir, los va a dominar, los va a controlar, después en una parte tiene razón. Okay. Babilonia está compuesto de una Babilonia religiosa, pero la Babilonia tiene lo político, tiene lo económico, tiene lo Ah, ok, sí. espiritual, demoníaco,
tiene los controles del mundo. Es una Babilonia dividida en dos partes. La Babilonia religiosa es una parte, que son todas las religiones del mundo, que el anticristo las va a usar para controlarlos a todos y después los mata. Como hizo Chávez en Venezuela, que después que enamoró a todos los de la oposición, los enamoró, le dieron todo el poder y después que agarró el poder, lo mandó a todos que se fueran a la base de lo que te conté y que se quedó con todo el poder. Eso es lo que va a hacer el anticristo, igualito. Es la misma táctica. El anticristo va a engañar a todo el mundo como religioso, van a ir todos hombres, pero después que él ya agarra el poder, a los primeros que va a destruir es a todos los sistemas religiosos y va a formar una religión que es la que él tiene y va a dominar con su propia religión y a todos los va a eliminar y los va a matar. Ese es el Apocalipsis 14, pero el Apocalipsis 17 y 18 está dirigida a esa Babilonia, es el Israel que no obedeció a Dios, el Israel que está en Isaías capítulo 10, versículo 5, dice, serás como báculo en mi mano al anticristo para juzgar a una nación pérfida. ¿Y quién es la nación pérfida? El Israel desobediente, porque dice la Biblia que de Israel no será salvo todo Israel, dice, sino que solamente un remanente de Israel será salvo. Y esos son los convertidos judíos y gentiles que nacemos de nuevo en Cristo y vivimos una vida para Él. Pero el otro Israel, el Israel pervertido y corrupto, Israel, la prostituta, Israel y la prostituta Judá, que eran las tribus, ¿no? Las tribus del norte eran 10 y las tribus del sur eran 2, Judá e Israel, y ambas se pervirtieron, el Señor le llama las prostitutas, y ahí le dice que le da la carta de divorcio porque se prostituyeron, se sacrificaron los niños. Ese es el Israel que está ahí ahorita, el Israel étnico. Hay un Israel étnico y hay un Israel espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual, no porque no nos vemos, porque no, porque somos el Israel de Dios, el de Israel que él profetizó a Abraham. Haré de ti una nación grande, esa nación es el Israel, somos nosotros. Pero somos el Israel de carne y hueso donde mora el Espíritu Santo, somos el Israel espiritual, pero hay un Israel que es el étnico, que está allá en esa tierra, donde va a caer el juicio de Dios sobre Babilonia, sobre Israel pervertido, donde el anticristo va a gobernar la tierra. ¿Sí contesté tu pregunta? Amén. No, apagate el micrófono. Ya, ahora sí, amén, no, sí, no, sí lo creía de esa manera, pero estaba confundido un poco porque no sabía que habían dos Babilonias dentro del mismo Israel. Es una sola Babilonia, es una, pero está dividida en dos partes. Acuérdate que Babilonia... una Babilonia, perdón. Pero ahí, recuerda esto, Dagoberto, sí. esto. Babilonia es una sola. Pero lo que pasa con el pueblo evangélico es que se le enseña solamente la parte religiosa. Babilonia está compuesta de todos los poderes políticos, económicos, religiosos, sexo, toda esa perversión, todos esos movimientos perversos forman parte de Babilonia, desde los movimientos más pervertidos sexualmente, todos los movimientos que van contra Dios, todo, que no lo quiero nombrar por cuestiones éticas, ¿no? Pero todo eso es Babilonia, pero está una Babilonia religiosa que tiene razón, que es una parte de Babilonia. Una parte de Babilonia es la Babilonia religiosa, que va a ser destruida en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y después la parte final que va a destruir es la Babilonia política, que va a gobernar el mundo con mano de hierro, o sea, mano de hierro, no, mano de crimen y de mortandad y de odio y de masacre. Eso va a ser horrible, ese gobierno, ¿no? Entonces, esas son una Babilonia, pero que tiene dos caras, tiene dos partes. ¿Está bien? Amén. Te bendigo grandemente. Estamos para servirte, hermano. Estamos para servirte. Soralia, ¿cómo está? Malespín, ¿cómo está, hija? Cuéntame. Abre tu micrófono, ábrelo. Bendiciones. Apóstol, me llamó mucho la atención cuando usted habló sobre los tiempos de los macabeos. El imperio de Seleucidas, que estaba gobernado con Antíoco IV, Epífanes, ¿no? Yo estaba leyendo un poco sobre eso porque es una sombra de lo profético que va a suceder, usted lo acaba de mencionar. Un presagio, se llama presagio. Un presagio. Y ellos en ese tiempo, los macabeos, prohibieron lo que era la Torá, la imposición de la idolatría. Correcto. La abominación desoladora que habla en Daniel, todo eso lo prohibió él como rey de Siria. Sí, así. ¿Verdad que sí? Yo he estado leyendo, apóstol, porque usted es una manifestación del espíritu del anticristo, es un presagio. ¿Para qué? Para que leyendo el capítulo 6 de Daniel veas una sombra eso es nada más la sombra, eso no es nada, eso es chiquitico, eso fue sectorial. Imagínate lo que viene para el mundo.
y una persecución religiosa, que es lo que viene para el futuro, lo que viene en el tiempo de los macabeos. Mi pregunta es, apóstol, ¿por qué no incluyen el libro de los macabeos? Ahí está todo mencionado. No, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Ajá, eso es lo que yo quiero entender. Esa parte. Acuérdate que los libros canónicos tienen que ser, canon escritural pasa por una serie de filtros y procesos, como todo en la vida. Tú eres una profesora de matemáticas y tú cuando hablas de matemática, tú tienes unos fundamentos matemáticos porque estudiaste a Pitágoras y porque conoces los grandes matemáticos. ¿Y qué pasa? Tú tienes reglas en la matemática, ¿no? Sí. Sí. El valor del cero. Yo también me inventó el cero, pero si no hay cero, imagínate cómo trabajas sin el cero. Entonces, no hay una partida. Exacto. No origen. No hay origen. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eliminas el cero de la matemática, ¿cómo trabajar? No podría. No podría. Entonces, pero fíjate, está menos cero, menos 1, menos 2. Entonces das para atrás y das para adelante. Eso es otra cosa de la matemática. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres matemática y tú manejas eso. Pero una persona que no maneja nada de eso, tú le dices eso y dice que estás hablando. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay principios del reino que se tienen que manejar para poder entender. La mayor parte de la gente lo que hace es escuchar al pastor desde el púlpito, que está muy bien que se escuche, está muy bien escuchar al pastor, no diciendo que no, pero tú no puedes quedarte con el alimento que te da. Imagínate tú, que la gente se alimentara como va a la iglesia, que la gente se alimentara como se congregan los domingos de la mañana, algunos, y no siempre, y otros van a un culto de estudio o algo por la semana, nada más que 2 veces y duran ahí en total quizás 2 horas, 3 horas, cuando mucho. Si se alimentaran físicamente así, podrían sobrevivir con 2 comiditas a la semana. Y a veces no muy buena la comida, a veces venenosa. Entonces, ¿cómo se sostiene una persona? Pero sí comen 3 veces al día para mantener su cuerpo, para la energía. Tú no puedes tener un nivel espiritual de acuerdo, sino con lo que tú comes y lo que tú vives. Porque si tú estás comiendo bien y te estás alimentando bien y comes a la hora y comes como tiene que ser, tú te vas a poner fuerte y vas a tener fuerza. Pero si tú no comes bien y te empiezas a alimentar mal, como está en Venezuela la situación, gente pierde 40 kilos así, flaquito, porque se van a morir. Es lo mismo que pasa en el mundo espiritual. La mayor parte de la gente que van a la iglesia están escuálidos. Si pudiéramos tener un retrato de ellos espirituales, verías a un tipo, a una mujer flaquita, con los huesos que se le ven así, pesando 40 kilos todo el mundo. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual están secos. No hay Biblia de los púlpitos que se da un culto para entretener a la gente en muchos casos. Lo que dan es un culto religioso y ven y canten el corito, entreguen los diezmos y los ofrendas y váyanse para su casa que Dios los ama. No, eso no es así. El Señor nos llamó a un entrenamiento, una capacitación. Vamos a enfrentar nada más y nada menos que el peor mal que ha habido en toda la tierra, el peor gobierno de toda la historia. No fueron los ¿cómo se llama? Los Genghis Khan, ni fueron los asirios, ni fueron los egipcios. El peor gobierno que va a haber en el mundo es el que viene ahora. La maldad que viene no va a poder resistir la gente, escuálidos espiritualmente. No van a resistir eso, van a morir en el proceso, van a quedarse. ¿Por qué? Porque tienes que tener entendimiento y una comunión con Dios íntima muy grande. Tienes que ir a comprar, conseguiste la perla, vende todo lo que tienes y compra esa perla, ese terreno que conseguiste, que tiene tesoro, ve y cómpralo. Ese es el reino. Vende, compra el reino. Te estaba diciendo, Señora, las palabras de Mateo 13, te está diciendo lo más valioso que tú puedes tener para vivir exitoso es el reino de Dios. No es la religión, no es el cristianismo, es el reino de Dios, con todo su poder, con toda su autoridad. Eso es lo que tienes que tener para poder sobrevivir. Quiere decir que si tú no manejas la matemática, no puedes atender una tienda porque no sabes sumar. No. Tengo que ir al origen. Ir al origen, y por eso el apóstol Pablo entonces hablaba del espíritu de Antíoco, que es lo sobre la deserción y la apostasía. Ajá. ¿Verdad que sí? Basado en lo que... Tesalonicenses 2. Sí. Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7. Claro, la apostasía viene primero, antes que venga el Señor, viene la apostasía y se va a manifestar el hijo de pecado después que él viene. Y la gente no entiende la secuencia. Entonces, tenemos que entender eso. Gracias, hija. Bendiciones. Gracias.